hermanos, muy buenas noches, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Una gran alegría estar aquí junto a ustedes desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Pastor Heriberto Getial, del Ministerio Fuerte Pregón Internacional Ecuador, llevando el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Damos una cordial bienvenida en este sábado a nuestros hermanos aquí en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, a nuestros hermanos en las otras ciudades que ya se unen con nosotros, también a nuestros hermanos fuera de aquí de Ecuador, donde hemos estado cada vez estudiando con ellos, como es a nuestros hermanos allá en Perú, en Argentina, en Chile, al Ministerio Fuerte Pregón de Lima, Perú, también en Colombia, a nuestros hermanos de México, un abrazo en Cristo, nuestros hermanos también allá en Estados Unidos, un gran abrazo a la Iglesia del Aire también. Bienvenidos mis hermanos, y queremos decirles que el Señor está pronto al venir. Vamos a abrir nuestras Biblias en uno de los grandes profetas, conocido el profeta Isaías, y en el capítulo número 60, Isaías capítulo número 60, la palabra de Dios dice así. Mire cómo dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué llamado está haciendo el Señor? Levántate, dice. Levántate, ¿y qué hace? Y resplandece. Y este es un llamado que Dios está haciendo para el último tiempo, en el cual nosotros estamos viviendo. Mis hermanos, si comenzáramos nosotros a mirar un cronograma del tiempo en que nosotros nos encontramos, si quizá mañana revisemos en Daniel, si revisamos, mis hermanos, en Daniel, el capítulo número 2, nosotros encontramos que la historia de aquella estatua, nosotros estamos, diríamos, no en los dedos, sino en las puntas de las uñas de los dedos. Está por terminarse. Pero Dios lo que quiere es que su pueblo, que sus siervos, que sus hijos hagan como dice aquí. Mire cómo dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mis hermanos, y si vemos el versículo número 2, dice así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas. Alguien podrá decir que se va a volver oscuro, que va a haber un tipo de oscuridad. Mis hermanos, ya vamos a ver en el espíritu de profecía, cuando nos muestra, mis hermanos, esta parte. Porque aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ustedes vieron el título del mensaje que decía: el mensaje de Apocalipsis 18. Ahora, de acuerdo a esto de aquí, nosotros vamos a ver en el Isaías 62:2, vuelvo a leer, quizá mire cómo dice:
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ahora veamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18. La semana pasada habíamos hecho un pequeño análisis sobre la caída de Babilonia. Y ahora quizás nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 18? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el centro del mensaje de Apocalipsis capítulo 18? Veamos nosotros el versículo 1 y el versículo número 2. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada, dice, con su gloria. Ahora cuando nosotros vemos, dice, descender, cada vez que encontremos en la palabra de Dios descender, eso quiere decir que Él viene de parte de Dios. No dice cayó un ángel. Satanás fue echado y él cayó. Pero cuando habla dice, descendió, vio otro ángel descender del cielo. ¿Y qué más dice? Con poder. Entonces, cuando miramos esta parte, y quizá podemos ver nosotros, mis hermanos, un poquito más para entender esta parte así de acá. Capítulo 10, solo para entender esta parte aquí. Capítulo 10 del mismo libro de Apocalipsis, y el verso número 1, está otra vez, se repite la palabra descender. Mire cómo dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, cuando vemos Apocalipsis 18, cuando dice vi descender a otro ángel, en otras palabras está diciendo, y recordemos que Apocalipsis 18 es el último mensaje final que Dios tiene para el mundo. Es el último mensaje que Dios tiene para el mundo. Y por eso dice, vi descender. O sea, si vino acá, eso quiere decir que tiene un mensaje de Dios. Ahora la palabra dice, ahora cuando vemos aquí dice, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando hablamos nosotros, mis hermanos, de un ángel, y quizá yo quisiera que miremos nosotros acá, y para entender un poquito más, vayamos una página un poco más atrás y miremos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y el verso número 6. Vamos a entender esta parte. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Mire, se repite, ángel, que tenía. ¿Qué dice que tenía? El evangelio, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Sigamos. ¿Tenía qué cosa? El evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores. Ahora, este evangelio eterno debía ser predicado. ¿A quién dice que debía ser predicado? ¿A quién? Mire cómo dice la palabra de Dios. Predicado dice a quién. A los moradores, ¿de dónde dice? De la tierra. Entonces, mis hermanos, este mensaje, el mensaje iba a ser ¿qué cosa? Un mensaje que iba a ser mundial.
Ahora usted dirá, hermano o hermana, ya, pero yo, para irme a predicar a la China, a la India, al África, yo no sé esos idiomas. Yo no sé, yo no tengo ese conocimiento. Pero le voy a decir algo. Mi hermano, si usted ve Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17, mire cómo dice Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso quiere decir, Apocalipsis 12:17 está diciendo que hay un, ¿qué cosa? Hay un remanente que tiene un mensaje. Ahora usted dirá, ¿y dónde está este remanente? Usted dirá, ¿dónde está este remanente? Este remanente, mis hermanos, está en diferentes partes de la tierra. El Señor levantará a hijos e hijas de Dios en diferentes partes, y estos, conocidos como el remanente, ellos darán un mensaje, y al mismo tiempo que unos estén, y quizá le hago la tierra así, mientras unos estén en Norteamérica, habrá otros que estén en Centroamérica, otros en Sudamérica, otros en el África, otros en Asia, otros en islas, pero todos tendrán, ¿qué cosa? El mismo mensaje, tendrán el mismo sentir, y ya vamos a ver cuál es el mensaje que ellos tendrán. Por eso dice Apocalipsis 14:6, vi a otro ángel por en medio del cielo. O sea, el mensaje de Apocalipsis capítulo 18 nos está diciendo de una manera clara que Babilonia cayó, que Babilonia ya es caída. Y mire, y ahora dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero el 3 quiero quedarme como dice Isaías, porque todas las naciones, en Isaías, ¿qué decía? Que las naciones que estaban en la oscuridad, porque todas las naciones, ¿qué dicen? Han bebido. Mis hermanos, yo quisiera en este momento, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios, han bebido, quiero decirles, mis hermanos, que desde el año 538, y podríamos decir un poquito más antes, hasta el año de 1798, mis hermanos, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, o sea, Roma, mis hermanos, Roma llenó de oscuridad. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que a todas las naciones les hizo beber de su doctrina falsa, de sus tradiciones, de sus costumbres, que no tenían, mis hermanos, ningún fundamento bíblico. No tenían. Y hizo el cambio aún de los mandamientos de Dios. Por eso es que los mandamientos de Dios, según la palabra de Dios, son unos, y los mandamientos, entre comillas, porque no son de Dios, diríamos, los mandamientos del catecismo son tan diferentes. Son tan diferentes.
Entonces, si nosotros miramos, quizá, ¿qué hizo la bestia de Apocalipsis? Primero, cambió ¿qué cosa? Cambió la ley. Muy bien. O sea, mis hermanos, en esta época presentó una ley adulterada. Eso es dar a tomar ¿qué cosa? ¿Por qué dice? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces, mis hermanos, ¿qué es fornicación? Cambió la ley. Y si por nosotros podríamos ir poniendo algunos agregados, dio un concepto, mis hermanos, equivocado sobre la muerte. Enseñó algo equivocado sobre la muerte. Y les mostró a la gente que, le voy a decir algo, que cuando una persona moría, se iba al cielo, se iba al infierno o se iba al purgatorio. Doctrina, quizás no lo voy a decir babilónica, sino una doctrina diabólica. Y eso lo enseñó como verdad a la gente. ¿Y qué más? Como los paganos adoraban a ciertas deidades, entonces ¿qué hizo? Adoración a los santos. Adoración también a María. Adoración a María. ¿Y qué más? Se introdujeron tipos de fiestas. Y una de ellas le voy a decir, la Cuaresma. De allí viene, mis hermanos, 40 madrugadas, la Cuaresma. Cuando nosotros entonces vemos, ellos se inventaron esto. Todas estas cosas de aquí fueron inventados por ellos. A eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿qué cosa? Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Fiestas. Y allí, en la Cuaresma, le pusieron la llamada Semana Santa. Semana Santa. Y hicieron que toda la gente, para esa fecha, mis hermanos, la gente que se consagrara, la gente que hiciera algunas cosas, y para esta Semana Santa. Y más fiestas todavía. Pero una de ellas, que a comienzo de año es esta, y después le puso la otra al fin de año, llamada, y quizá no lo voy a poner así, se llama ¿qué cosa? La Natividad. La Natividad. Mis hermanos, y todo el mundo celebra Cuaresma, celebra Semana Santa, celebra Natividad. Y las denominaciones religiosas, unas se van por acá, u otras se van por acá, u otras se van por acá, u otras se van en todas. A eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, porque todas las naciones han bebido. Pero ¿sabe qué? No todos, porque habrá un grupo, un remanente, que tome la decisión de decir no, yo voy a hacer un escrito estado, yo voy a hacer como la palabra de Dios me muestra. Yo quisiera que quienes tienen el libro El conflicto de los siglos, abramos nuestro
porque recordemos, estamos en el capítulo 39, el mensaje final de Dios, página 662. Por favor, aquellos que no lo tengan, traten de conseguirlo o comunicarse, mis hermanos, con nosotros, poderse comunicar para que usted pueda tener. Mire cómo dice, página 662, primer párrafo. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que ésta presenta en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, mis hermanos, veamos un poco. ¿Qué cosa dice? Que sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Yo quisiera, mis hermanos, para entender esta parte aquí, ¿por qué dice que sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado? Vayamos, mis hermanos, al libro de Génesis. Génesis, el capítulo número 10. Génesis, capítulo número 10. Y nosotros vamos, no, 11, por favor, no 10, capítulo número 11. Y aquí muestra la historia, mis hermanos, cuando Noé, su familia y sus descendientes, pasó el diluvio. Y miren el capítulo número 11 del libro de Génesis. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. 2. Y se dijeron unos a otros: vámonos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto se llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová las lenguas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Babilonia, mis hermanos, quiere decir que Babilonia es una confusión. Es una confusión religiosa. Y todavía no hemos visto, mis hermanos, el mensaje de Apocalipsis 18. Estamos para ver el mensaje de Apocalipsis 18, y quizá usted me dirá: pero ahí dice salir. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Señor me pide que yo salga? Pues alguien le pide a usted que salga, es porque en ese lugar va a pasar algo, o va a haber un peligro, o es alguna situación que vaya a suceder. Pero Dios le dice a su pueblo en Apocalipsis 18 que saliera. Pero para entender Babilonia de Apocalipsis 18, tenemos que entender, mis hermanos, lo que pasó hace mucho tiempo. ¿Qué pasó allí con estas personas? Ellas dicen que en Génesis 11, ellos comenzaron a edificar. Tenían una ciudad
y en medio de esa ciudad comenzaron a edificar una torre, a edificar, y cada ladrillo estaban poniendo para la torre. Ahora le quiero decir algo, mi hermano. Si usted aún está, usted dirá, yo creo en el Señor, yo esto así, pero si usted aún está pensando que Cuaresma, Semana Santa, Natividad o Carnaval o todos estos, y usted diga allí, le quiero decir que usted también está llevando un ladrillo para ser parte de Babilonia. Aunque usted diga, no, yo casi yo no asisto. Esto quiero decirle, mi hermano, que si usted está siguiendo en estas prácticas, y hay mucho más fiestas, mis hermanos, pero si está en algunas de estas así, entonces usted es uno como los de Génesis 11, que ¿qué estaban haciendo? Yo voy a poner un ladrillo porque yo quiero estar unido a esta torre, porque esta torre va a llegar hasta el cielo. Mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Por eso nosotros mostramos el asunto del carácter. Se alumbrará la tierra, se alumbrará, mis hermanos, pero con un mensaje, pero si esas personas están caminando al lado del Cordero, pero si están caminando al lado de la bestia, en otras palabras, entonces están poniendo ladrillos, están cosiéndolo, están edificando, pero no para el cielo, sino para Babilonia, para Roma. Y sin darse cuenta y sin saber en qué están haciendo, pero ¿están qué cosa? En vez de estar recibiendo luz, están recibiendo oscuridad. Y están bebiendo y bebiendo el vino. El vino que es un vino adulterado, que desde el 538 hasta el año de 1798, y siguió un poco más, mis hermanos, porque aunque en 1798 le quitaron la espada del poder civil, pero la espada del poder religioso, aún todavía él la siguió llevando y la tiene. Y por eso Babilonia y Roma se jacta ahora de decir que él tuvo la autoridad de cambiar. Él dice, sí, el sábado, no hay en ninguna parte de la Biblia que hable que el domingo es el sábado, el día del Señor. Pero como la iglesia tiene la autoridad, lo cambió. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos estamos yendo por estos de aquí, celebrando o formando parte, en otras palabras, yo estoy poniendo un ladrillo para que se edifique Babilonia, y Babilonia significa confusión. Y en vez entonces, ahora usted dirá, pero yo no esto así. Dios, mis hermanos, está haciendo ahí, esperando. Llegará un momento, mis hermanos, que el Espíritu de Dios se retirará de esta tierra y nosotros quedaremos a merced de ser controlados únicamente por una mente infernal, una mente satánica. Entonces, debemos tener, mis hermanos, en cuenta sobre esto cuando dice, ¿por qué? Para edificar la torre tuvieron que tener ladrillo, tuvieron que tener mezcla, y cada vez la iban poniendo, y no era uno, eran todos los que estaban empeñados en edificar esa torre. Y hoy en día, el mundo entero está empeñado en hacer que la nueva Babilonia, la Babilonia mística, la Babilonia que está en contra del remanente, cada vez siga creciendo. Y usted dirá, ¿por qué? Apocalipsis capítulo vamos al libro de Apocalipsis. ¿Quién es el que está empeñado, mis hermanos, en esto?
Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 2. Y mire cómo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Para poder alcanzar, mis hermanos, y quizá les voy a decir, por un lado, si esto es el mundo allí, por un lado hay un mensaje de luz, por otro lado hay un mensaje de tinieblas. Y Satanás está haciendo que esta luz no brille, o esta luz le está diciendo, pero que brille no como Dios quiera, sino como el hombre quiera. Esto es otro de los grandes peligros, porque hay mucha gente que dice, no, yo sé que el mensaje es así. No, mi hermano, el mensaje tiene que ser y debe ser, como dice en la palabra de Dios, que es la Biblia y el espíritu de profecía. No una interpretación privada, sino un así dice el Señor. Un así dice el Señor. Así que, mis hermanos, piénsalo bien, si usted aún todavía está, y cuando le decía de la cuaresma, son 40 días. Y estos 40 días, ahora los pusieron llamado 40 días de oración. Ahora usted dirá, pero Jesús lo hizo. Es cierto, Jesús lo hizo, mi hermano. Él lo hizo. Pero Babilonia lo hizo de otra manera. Así que cuando nosotros vemos esto allí, vamos a Apocalipsis 18, porque el tiempo se nos va, mis hermanos. Dice, versículo 3: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites. Entonces quiero decir, mis hermanos, la contraposición de esto que Dios tiene es que la tierra sea alumbrada con la gloria, con los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Primero, segundo y tercer ángel. Y por eso Apocalipsis 18, mis hermanos, es el mensaje del cuarto ángel, pero que le da poder al mensaje del segundo ángel, porque le está diciendo, Babilonia ya ha caído totalmente, porque ahora sí de verdad se ha hecho habitación de ¿qué? De demonios, dice, de todo espíritu inmundo, de toda ave. Entonces, cuando nosotros vemos esto aquí, esto es misticismo, esto es espiritismo, todo esto aquí. Y mire, dele gracias a Dios si usted un día escuchó la voz de Dios, la luz del Señor, y ahora pudo entender lo que es la palabra de Dios, y el Señor le está llamando a usted, a un remanente, para que predicara estos 3 mensajes. Estos 3 mensajes van a alumbrar la tierra, pero no con la gloria de una denominación o religión u organización, sino que va a alumbrar para la gloria y con la gloria de Dios. Y sigue diciendo, página 662, dice así: ha llenado la medida de sus culpas. ¿Qué más? La ruina está por caer sobre ella, pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Como dice, Dios tiene un pueblo en Babilonia. ¿Y sabe qué? Quizá les voy a hablar, mis hermanos, les voy a hablar. La nación de los Estados Unidos fue una nación bendecida por Dios. La palabra de Dios lo muestra. Fue bendecida. Pero si usted quiere ver, mi hermano, en qué va a terminar,
Lea, mis hermanos, lea uno de los capítulos de Daniel, cuando en Daniel dice que había un árbol grande donde servía para ahí estar las aves, las bestias. Era tan grande. ¿Saben? Pero dice la Biblia que ese árbol un día fue cortado. Bueno, esa es otra profecía que la vamos a ver, mis hermanos. Y le digo algo. Dios levantó a la nación, pero Babilonia la comenzó a destruir. Y un día esta nación, uniéndose a Babilonia, mis hermanos, se transformará en el carácter del dragón. Y quizá le digo de manera, en Estados Unidos, mis hermanos, ahora quizá tiene escasez, pero no ha visto escasez, ha visto abundancia. Muchos de los que han ido allá han encontrado fortuna, han encontrado bienestar, no solo para ellos, sino también para sus familiares en todo el mundo. Muchos. Es cierto, ha hecho muchas cosas que no están bien, eso es verdad. Pero le digo algo. Así como en Apocalipsis 13 a la primera bestia, el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad, el dragón también. Así como allá en Estados Unidos nació el mensaje adventista, el mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel, el enemigo de las almas hará que esa nación también se llene de oscuridad y lleve oscuridad. Y le voy a decir, es la nación que más misioneros ha enviado al mundo. Cuando hablo de misioneros, estoy hablando de aquellos que han llevado el Evangelio. Aquellos que han llevado. Por eso en Daniel dice que ese árbol se hizo grande. Se hizo bien grande. Y las aves ahí podían posar. Léalo, mi hermano, y usted va a ver esa profecía. Pero ¿sabe qué dice que le pasó a ese árbol un día? Fue cortado. Y no fue cortado por una mano humana. Mis hermanos, por eso es que el Señor está haciendo el llamado a salir, ¿qué cosa? De Babilonia. A dejar a un lado aquellas costumbres, aquellas tradiciones y a volverse a como el Señor nos pide. Y por eso sigue diciendo en la página 662. Dice, pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte de sus pecados ni de sus plagas. De allí, de este movimiento, está simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra con su gloria, denunciando con voz potente los pecados, y al mismo tiempo que este mensaje se oye al llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Pero ¿qué dice? Con voz potente, los pecados de Babilonia. Mi querido hermano, si usted quiere ser un mensajero del Señor, si usted quiere ser un siervo, una sierva del Señor, el Señor le está haciendo un llamado, pero para abrazar aquella bandera de la verdad y predicar sin miedo y sin temor. Así como el apóstol Pablo cuando dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mientras Babilonia está llenando, mis hermanos, de un vino, de tradiciones, de costumbres, de fiestas,
las denominaciones también se comienzan a agregar otros tipos de cosas acá. Y entonces hay fiestas. ¿Para quién? Para damas, para hombres, para niños, para profesiones. Todo está acá. Todo está dado, mis hermanos, en esta parte. Si usted aún todavía está por acá, le voy a decir que usted, disculpe que le diga, mi hermano o mi hermana, pero usted es un constructor, está ayudando a construir a Babilonia, ayudándole a ella, ayudándole, aunque usted diga, yo estoy acá, ya estoy fuera, usted puede estar fuera, usted puede estar fuera. Usted hasta puede tener una Biblia, hasta puede tener un libro del Espíritu de Profecía, pero si todavía está por acá celebrando fiestas, le quiero decir algo, usted todavía está en Babilonia. Y si aún en la alimentación está alimentándose como de acá, aún estamos en Babilonia. Y si nos estamos vistiendo como se viste acá, aún estamos en Babilonia. Y si estamos escuchando la música que escucha Babilonia, entonces todavía estamos en Babilonia. Porque el llamado que el Señor hace en el versículo número 4 dice, yo oí otra voz del cielo, y no es una voz de acá, una voz ¿de dónde? De lo alto, que dice, salid de ella, salid. El mensaje que nos está diciendo, mis hermanos, para este último tiempo que nosotros podamos llevar, mis hermanos, es salir, separarse, dejar a un lado. No le voy a negar, mi hermano, y un día también celebraba estas. También celebraba 40 días. También celebraba esto de acá. También celebraba esto de acá. También decía, hoy es el día del niño, hoy es el día del maestro, hoy es el día de no sé quién. Todas estas. Pero mi hermano, aún comía la comida de Babilonia. Por eso es que cuando le digo en esto, se tiene que ver es con el carácter. Si aún todavía estamos yendo por acá, doblemos las rodillas y digámosle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Por eso hay una contraposición, un mensaje acá. ¿Y sabe cómo se lo puede mantener este mensaje? Libro de Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 4. Dice, permaneced en mí, y yo en dónde, y yo en vosotros. ¿Qué dice? Permaneced en mí. ¿Qué más dice? ¿Y yo en quién? Y yo en vosotros. Y quiero, mis hermanos, quiero leer esto para después ir terminando con el mensaje. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Mi hermano, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que nosotros, ¿qué debemos hacer? No creer en el mensaje, sino en el dador del mensaje y permanecer en el que da el mensaje. Y el que da el mensaje es Cristo. Y Cristo es el que dice, salí de ella
pueblo mío. Y miren cómo sigue diciendo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Y hay una palabra. Mi querido hermano, usted decide de qué lado está. Si usted quiere seguir construyendo, poniendo un ladrillo, o poniendo un poquito de asfalto, usted dirá, no, yo ya no esto así, pero todavía hay ciertas cosas. Estamos poniendo un poco de asfalto para construir lo que se va en contra de Dios. Por eso que dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Y el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera. ¿Sabe, mi querido hermano? Un día, los discípulos, esto muestra la historia, está en Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Cuando los discípulos estaban pasando con Cristo de un lado hacia otro en el lago, en la barca, y saben, se vino una tempestad grande, de vientos, parecía que iban allí. Pero ¿sabe qué? Aunque con miedo y con temor, los discípulos permanecieron junto a Jesús. Permanecieron junto a lo que el Señor, y aquí lo voy a decir, mi querido hermano, el Señor nos ha llamado para proclamar este mensaje y este mensaje. Este mensaje no es solo proclamar, sino vivirlo y practicarlo. Vivirlo y practicarlo. ¿Sabe qué? Parecía que esta barca, y eso lo dice Marcos 4:35 en adelante, parecía que esa barca iba a caer. Las olas eran tan grandes, tan fuertes, que parecía que era lo último, que parecía que no iban a llegar al otro lado. De este lado de acá, mi hermano, está unido el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero de este lado de acá está el comandante, que nunca, que jamás ha perdido ni una batalla, ni una guerra, ni perderá nunca. Usted y yo decidimos de qué lado estar. Y quizá le voy a decir algo. Aquí también hay llamadas doctrinas falsas. Y usted dirá, ¿por qué? Mi querido hermano, Apocalipsis capítulo 18, cuando habla, dice, habitación de demonios y todo espíritu inmundo. Y cuando le hablé de doctrinas falsas, quizá voy a utilizar el último versículo, mi hermano. Voy a ir a Timoteo, al libro de Timoteo, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, que dicen, apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? A espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? De demonios. ¿Dónde decía la Biblia que se ha hecho habitación de demonios? Acá. Y ellos comenzarán a tener doctrinas falsas y van a creer en lo posible de echarlas para acá. Por eso el Señor quiere que nosotros salgamos de todo esto
y abracemos el mensaje, tal como la palabra de Dios nos muestra. Conflicto de los siglos, página 662. Párrafo segundo. Terrible será la crisis, dice, terrible será la crisis a la que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia. Estas son costumbres de la iglesia, todas estas: Semana Santa, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Pastor, Día del Anciano, Día de todo esto. ¿Mire cómo dice? ¿Qué cosa? Que se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con ira de Dios a los que violen sus preceptos. Mi querido hermano y mi querida hermana. Y aquí termino. Ley de Dios. Y esto acá le voy a decir ley del hombre. Usted decide de qué lado estar. Dios respeta la decisión. Yo no estoy en contra o juzgando si alguien no sepa. Lo que Dios está queriendo, que esa luz resplandezca si aún estamos viviendo acá. Y Dios quiere que vivamos conforme a la ley de Dios. Mi querido hermano y mi querida hermana, que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Que por la gracia del Señor podamos decirle: Señor, ayúdame. Deseo obedecerte. Deseo permanecer en ti. Deseo seguir tu ejemplo. Mi hermano, el día de mañana, si es la voluntad de Dios, estaremos faltando 10 para las 9 ya con cánticos. Y habrá un gran tema del capítulo 2 de los eventos de los últimos días. Los hermanos encargados ya están listos, mi hermano, y también tendremos un tema especial a las 11 de la mañana. Invite a sus amigos, invite a sus hermanos.